pero se le da poca relevancia e importancia a servir a los demás de una manera desinteresada. Y con respecto a esto del poder y del prestigio, hemos visto cómo ese deseo de poder ha corrompido y ha hecho tanto daño, no solamente a nuestro país, a nuestra ciudad, sino al mundo entero. Y es que ese deseo de poder es algo propio de la naturaleza humana caída. Y por eso nosotros como creyentes tenemos que alinearnos con los valores del reino de Dios y despojarnos de los valores del mundo. Y bueno, gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las enseñanzas de Dios que nos ayudan a ver con mucha claridad cuáles son los valores del reino de Dios para poder identificar los negativos valores del mundo. Y es que cada vez que nosotros vamos a la palabra es para ver qué cosas encontramos así para poder ser cambiados y para poder ser transformados en nuestra vida. ¿Cuál es el problema del poder y del prestigio? Pues con el poder es posible manipular y manejar a las personas para conseguir un beneficio personal o una satisfacción personal. Y con el prestigio pues se puede satisfacer algo del ego para ser reconocido y que todo el mundo me alabe por lo que tengo, por lo que soy. Entonces por eso la enseñanza de hoy se titula El poder y el prestigio en contraste con el servicio. Entonces vamos a orar en esta mañana para pedir sabiduría a Dios. Padre amado, seguimos, Señor, delante de ti con la seguridad de lo que tú eres y de lo que tú nos puedes dar. Y una de las cosas que tú nos puedes dar, Señor, es la sabiduría, la iluminación y la claridad de lo que tu palabra dice y tiene para nosotros, para poder entender, para poder discernir y también para poder ver cómo aplicar tu palabra a nuestra vida. Pedimos, Señor, que dispongas nuestro corazón para reconocer realmente lo que tú quieres, cuál es tu voluntad, Señor, la voluntad tuya para nuestras vidas, para alinearnos, Señor, con tus propósitos, con tus planes. Te pedimos, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que podamos mirar, Señor, las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Nos despojamos de toda fuerza, de toda habilidad personal, carnal, humana. Y nos vestimos, Señor, del poder y de la gracia tuya, que son las que nos pueden ayudar a ver lo que tú quieres en nuestra vida. Muchas gracias te damos. Gracias por lo que tú puedes hacer, Señor, y por lo que vas a hacer en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Y nosotros, los seres humanos, somos tentados en estos aspectos que he mencionado, y eso no es raro, pues, para nosotros. Pero el Señor Jesucristo fue tentado también en esas áreas que acabo de mencionar. La diferencia es que el Señor Jesucristo no llegó a pecar, pero sí fue tentado. Y lo encontramos registrado en la escena de la tentación. Y vamos a recordar un poco lo que sucedió allí en esa escena de la tentación en Mateo 4, del 1 al 11. No, todavía no. Mateo 4, del 1 al 11, vamos a leerlo.
Mateo 4, del 1 al 11. Si tenemos alguien que nos pueda ayudar leyendo, por favor, Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, gracias, hermanos. Okay, ¿qué es lo que observamos aquí? Entonces, tres aspectos en los cuales Jesús fue tentado. Hay tres, ahí vemos, en los cuales Jesús fue tentado y que podemos resumir así, de la siguiente manera. Inicialmente la tentación del desierto, di que estas piedras se conviertan en pan. Pan sin Dios. Pan sin Dios. Y eso podemos decir que es materialismo. En segundo lugar, la tentación en el pináculo, prestigio sin Dios, que es lo que dice ahí. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Prestigio sin Dios, o sea, vanagloria. Y en tercer lugar, la tentación en el monte alto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Poder sin Dios. Entonces, tres tentaciones en las cuales la raza humana, creyentes y no creyentes, somos susceptibles de caer. Pues la diferencia es que el Señor Jesús no pecó. Hebreos 4:15 dice algo muy interesante: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Dónde quedan entonces el poder, el prestigio y la vanagloria? ¿Qué papel tienen en el reino de Dios? Pues la respuesta es que Dios siempre tiene algo más grande y mejor que los estándares del mundo. Y hoy vamos a mirar qué enseñó Jesús acerca de esas tentaciones. Pues Jesús enseñó muchísimo, pero escogí un pasaje específico de ver qué enseñó Jesús acerca de eso. Y el Señor Jesús no sucumbió ante ninguno de esos deseos, y Él tampoco quiere que lo sea así para nosotros. Vamos a mirar un pasaje que nos narra una historia donde los coprotagonistas, no los protagonistas, porque el protagonista es el Señor siempre, los coprotagonistas de esta historia
son dos de los discípulos y la mamá de ellos. ¿Sí? Y la mamá. Dos de los discípulos y la mamá de ellos. Y uno se podría preguntar, ¿qué papel jugaría la mamá, cierto, de los discípulos ahí en esa historia? Entonces vamos a leer, está en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Mateo 20, 20 al 28. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado por el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, veamos cómo mediante este pasaje podemos aprender como iglesia principios y mandatos del Señor para aplicar y poner en práctica para el reino de Dios. Pues el pasaje inicialmente nos dice que fue la madre de Jacobo y Juan y la mamá de ellos, es lo que dice Mateo, que vino y se postró delante de Jesús haciendo una petición. O sea, uno lee se postró y uno se imagina, o sea, que en forma muy reverente, pero valdría la pena comparar con lo que dice Marcos 10:35, porque en Marcos 10:35 dice que fueron los dos hermanos quienes se acercaron a Jesús para hacer la petición. No dice que fue la mamá, sino que fueron los dos hermanos. Esto no contradice para nada la escritura. Una dice que fue la mamá y en otra dice que fueron los hermanos. Eso no contradice para nada la escritura. Más bien es que ambos evangelios se complementan para dar la historia completa. O sea, cuando se juntan las dos historias, lo que tenemos es entonces la realidad completa de la historia. En ese caso, entonces, lo que podemos concluir es que los tres, la mamá y los dos hermanos, se confabularon para llevar la petición ante Jesús. Esa fue una petición que hicieron la mamá y ellos. En el reino de Dios se siente uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero esa no fue la única vez que los discípulos estuvieron a punto de caer en una trampa. No fue la única vez que hicieron una petición. Vamos a mirar Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9.
versículos 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Y en el 53 dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, otra vez Jacobo y Juan, mire lo que le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tremendo, hermano. Estos dos hermanos. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces dice que se fueron para otra aldea. ¿Cuál fue el problema allí? Que la gente de Samaria no los recibió. Ustedes saben que había una enemistad entre judíos y samarios, no los recibieron. ¿Cómo reaccionaron? La reacción era: vamos a destruirlos. ¿Cierto? Si quiere podemos pedir que venga fuego del cielo como hizo Elías y consuma toda esta gente. ¿Y en qué fueron tentados en ese momento? Poder sin Dios. Poder sin Dios. Violencia. ¿Y qué respondió Jesús? Pues vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, no sabían lo que estaban pidiendo a Jesús. Jesús tiene otros planes diferentes. Los valores de Jesús son diferentes a los valores nuestros. Regresamos a Mateo 20, a la respuesta de Jesús, y cuando la señora madre de estos dos discípulos se acerca a Jesús, y ellos también, a hacer la petición, Jesús le dice: ajá, bueno, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que quieres? Ordena, dice la madre de Jacobo y Juan, ordena. Primero se postra y después dice ordena. Entonces pasa de la postración luego a mandar. Ordena que en tu reino se sienten mis dos hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí? Vamos a mirar la petición que estaba haciendo la señora de Zebedeo. Ese es el apellido, yo le puse así: la señora de Zebedeo. Entonces, por un lado, lo que tenemos que mirar, que había sucedido antes en los versículos del 17 al 19, era que Jesús había anunciado su muerte, y eso pues era causa de preocupación para ellos. O sea, Jesús se va, y entonces ¿quién es el que va a quedar aquí representando y quedando como principal entre nosotros? Algo así como el vicepresidente y el secretario general. Esos son los dos más importantes: el vicepresidente y el secretario general. Y bueno, la señora de Zebedeo estaba cumpliendo un papel allí de intermediaria para que sus dos hijos pudieran ocupar los mejores puestos en el reino de Dios. Qué preocupación, ¿cierto?, la de esta madre. Las madres siempre preocupándose, ¿verdad? Sí, eso es válido. Eso es totalmente válido. Las madres siempre preocupándose por el futuro de sus hijos. Ella quería asegurar el bienestar y dejar a sus hijos en las mejores posiciones. Lo que pasa es que
las intenciones, ¿cierto? No eran muy buenas. Las motivaciones no eran las correctas. Y por eso es interesante la respuesta del Señor Jesús en el versículo 22 ante esa petición. Y me gusta la manera en que el Señor Jesús enseña, ¿sí? A través de respuestas. El Señor Jesús enseña. A través de las respuestas a las oraciones, el Señor Jesús también nos enseña. La respuesta, primera respuesta, franca, honesta y sincera, le dijo a la señora: no sabes lo que pides. A ella y a sus hijos. No saben lo que están pidiendo. Esa es una manera en la cual también Dios nos responde a nosotros cuando pedimos algo. ¿Sí? Así Dios nos responde a veces. No saben lo que piden. Y cuando Jesús expresó eso, no saben lo que piden, de allí en adelante nadie dijo nada. Jesús fue el único que habló. Nadie dijo absolutamente más nada. Solamente una respuesta cuando Jesús preguntó. Fue lo único que hubo de parte de los demás. Una respuesta. Y la pregunta de Jesús fue: ¿podéis beber del vaso y ser bautizados por el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces ellos le respondieron: sí, Señor, podemos. Y lo interesante aquí es que Jesús había experimentado la misma tentación. No solamente experimentado, pero Jesús rechazó esa tentación, que ahora estaba impulsando a estos dos discípulos a hacer una petición bien ambiciosa, no era cualquier cosa. Pero el Señor Jesús aprovecha ese incidente para dar una enseñanza acerca de cuáles deben ser los valores del reino y por lo tanto cuáles deben ser nuestros valores. En otras palabras, pues los deseos ilegítimos de estas personas, de estos dos hermanos y su madre, fue la base para que Jesús allí, en ese momento, aprovechara y desarrollara una enseñanza acerca de las ambiciones personales. Y para cumplir con ese propósito, Jesús utilizó dos símbolos. Le preguntó: ¿podéis beber del vaso que yo beberé y también poder ser bautizados en el mismo bautismo? Hay dos símbolos que el Señor Jesús utiliza allí, pero Él lo hace para enseñar con una intención muy clara. Vamos a mirar, vamos a detenernos un poco allí para ver qué significado tienen esos dos símbolos, para entender un poco mejor el contexto y hacia dónde quería llevar el Señor Jesús la enseñanza. Entonces miremos en Mateo, vamos a pasar por favor a la siguiente, Mateo 26, 38 y 42. Entonces Jesús les dijo, eso está más adelante, porque eso era lo que iba a suceder: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Okay? ¿Qué era lo que estaba por suceder allí? Vamos a leer Mateo 26, 47, la siguiente diapositiva. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Luego en Mateo 27, 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo.
Entonces, ¿qué era lo que estaba por suceder? Pues lo que estaba por suceder era el arresto y la posterior muerte del Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que significa beber del vaso o de la copa? Bonito. ¿Ok? El vaso o la copa que Jesús bebió quiere decir que ellos también tenían que estar dispuestos a sufrir de la misma manera que Jesús. ¿Podéis beber del mismo vaso que yo? Una pregunta que les hizo y él dijo, podemos. O sea, bueno, listo, vamos para eso. Eso es lo que quisieron decir. Y con relación al bautismo, para Jesús, el bautismo representa el principio del camino de Jesús hacia la muerte. Porque recordemos que en su bautismo el Señor Jesucristo se identificó con nosotros, los pecadores, para luego morir en la cruz. Entonces, ser bautizados en el mismo bautismo de Jesús, lo que quiere decir es que ellos también, sus discípulos, tendrían que estar dispuestos a sufrir y a morir por su fe. ¿Cuál es la conclusión entonces de esos dos símbolos? Pues el vaso y el bautismo significan prácticamente una misma cosa, y es que ellos también tenían que estar dispuestos a sufrir y a morir por su fe. Entonces lo que Jesús quería decirles era que ellos estaban con Él, le seguían a Él para participar y compartir sus padecimientos. Y entonces Jesús le preguntó, ¿podéis? Entonces, o sea, ¿ustedes están dispuestos a eso conmigo? Y ellos dijeron, sí, podemos. En el Mateo 20, 23, que es donde estamos, Jesús, cuando ellos contestaron podemos, versículo 23, el Señor Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, el Señor estaba confirmando esa respuesta, pero unas palabras que también llevaban detrás una profecía de lo que iba a suceder. Una profecía de lo que iba a suceder con ellos. Porque Jacobo, más adelante, en el libro de los Hechos, Jacobo fue muerto. Jacobo fue muerto. Y Juan fue encarcelado en la isla de Patmos unos años después. Entonces bebieron del mismo vaso y también participaron en el mismo bautismo con Jesús. Pero bueno, ellos no sabían eso en ese momento, ni sabían lo que estaban diciendo, pero les tocó asumir. Y en ese orden de ideas, pues lo que Jesús quiere decir es, ustedes pueden participar conmigo en esto. Y ellos afirmaron, sí, claro que podemos. Pero, lo que ustedes me están pidiendo de estar conmigo en los puestos privilegiados, eso sí no me corresponde a mí. Eso no me corresponde a mí. Es al Padre a quien le corresponde eso. ¿Y qué vemos allí? Pues la sujeción del Hijo al Padre. El Padre sujeto al Hijo, no haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Al Padre es el que le corresponde eso, no a mí. Así que Jesús respetó la decisión y la función que le corresponde al Padre.
Entonces, hasta cierto punto, eso fue una negativa de Jesús hacia ellos. No, eso no se puede. Por lo menos yo no puedo hacer eso. Y como toda respuesta de Dios a nosotros, pues causa una reacción, ¿cierto? Y en los discípulos causó también una reacción. Recordemos que Jacobo y Juan, ellos no estaban solos, estaban con otros 10. ¿Cuál fue la reacción que produjo esto en el resto de los discípulos? O sea, eran un grupo de 12. Dice el versículo 24: cuando los 10 oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron. Estaban bravos. Y ese es un aspecto interesante que no podemos dejar pasar en la reflexión del pasaje, porque aquí vemos en lo que puede desencadenar el deseo. ¿Sí? El deseo es un deseo no bien fundamentado. ¿Por qué piensan ustedes que los otros 10 se enojaron? ¿Por la pregunta que les hizo? ¿Fue por la pregunta? No fue por la pregunta. Porque ellos creían la misma ambición y tenían los mismos derechos. Entonces, cuando vieron que Jacobo y Juan hicieron, se nos adelantaron. Por eso fue que se enojaron. No fue simplemente por la pregunta. No, fue porque se les adelantaron, les tomaron la delantera. Jacobo y Juan, ¿te habrán quedado callados? Fueron en primer lugar. Seguramente pues los otros 10 también tenían en su agenda, una agenda escondida, el hablar con Jesús para que los ubicara en puestos importantes. Y miren lo que ocasionó eso. Ocasionó una pugna ahí entre ellos por ser los primeros. ¿En qué sentimientos se involucran en situaciones como esta? Una pregunta para responder. ¿Qué sentimientos se pueden involucrar en situaciones como esta? Egoísmo, Envidias, orgullo. ¿Qué más? Inseguridad. Ok. Muchas cosas. Cosas muy negativas que están dentro del corazón humano. Y pues el Señor se dio cuenta de lo que produjo eso. O sea, nada bueno estaba produciendo eso. Entonces el Señor Jesús vino y llamó a los 12 y los reunió. Y dijo: por favor, vamos a reunirnos un momentico aquí que vamos a hablar. Vamos a tener una reunión y vamos a hablar de esta situación. Una confrontación en amor. Eso es lo que el Señor Jesús hace. Se reunió con Jacob, Juan y los otros 10. Claro, con todos. Que estaban atrás después. Correcto, sí. Con todos. Una confrontación en amor. ¿Sí? Para ayudarles a ver sus expectativas, sus motivaciones, sus deseos equivocados. Entonces, lo interesante aquí es que un deseo ilegítimo produce una enseñanza de Dios para corregir y para hacer cambios en la vida, el proceso de transformación que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Jesús se dio cuenta: oh, esto está mal. ¿Cómo corregimos esa situación? Y el Señor, pues, para enseñar, el Señor Jesús usa muchas ilustraciones y ejemplos para enseñar, y ese proceso de enseñanza y aprendizaje utiliza ilustraciones y ejemplos. Y aquí utiliza una ilustración muy interesante en el versículo 25, toma como
como ejemplo los gobernantes de las naciones. Ese es el ejemplo que tomo. Vamos a mirar, por favor, pasemos a la siguiente. Mateo 20:25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces, ¿qué dice de los gobernantes? Que los gobernantes se enseñorean de las naciones. ¿Y qué dice de los grandes? Ejercen potestad también sobre las naciones. Entonces Jesús está poniendo ese ejemplo porque hay dos cosas que no están bien aquí. Y Jesús no lo dijo porque era un buen ejemplo, no, fue porque era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo, cosas que no están bien delante de Dios, ni es lo que Dios quiere para sus discípulos. Entonces Jesús toma este ejemplo como ilustración para mostrar lo que hacían los gobernantes en el contexto histórico que estaban viviendo ellos. Gobernantes que buscaban aprovecharse de su condición de poder, de autoridad, para abusar de su pueblo. El César, Herodes, etc. Y eso no pasa ahora, ¿verdad? Eso no pasa ahora. El mismo ejemplo nos sirve a nosotros en el día de hoy. Exactamente el mismo ejemplo. ¿Y por qué Jesús tenía que poner ese ejemplo? Porque Jesús sabe dónde terminan los deseos del corazón cuando hay ambición de poder y de prestigio. ¿Cuál es entonces la corrección que hace Jesús acerca de cuál debe ser el valor y el principio de un discípulo de Jesús? Pues ahí, en la misma enseñanza, ahí lo dice en el versículo 26, y hay un contraste muy marcado. La palabra más es lo que nos da el contraste. O sea, el ejemplo de los gobernantes está mal, más lo que ustedes deben hacer es esto. Ahí está el contraste. El mal ejemplo, el buen ejemplo. Más entre vosotros no será así. O sea, esto es lo que ustedes deben hacer. No hagan eso. Implica lo que dice Jesús, más entre ustedes no será así, es porque tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Y eso es lo que la Escritura nos anima a hacer, que es pensar diferente en relación con cómo piensa el mundo. Eso es lo que Dios dice, más ustedes o entre vosotros no será así. Entonces, eso es lo que Jesús quiere, es transformación, es un cambio. Porque es fácil hacer lo mismo, eso es fácil, eso es natural para el corazón humano. Eso es lo natural. Actuar de la misma manera, y eso era lo que los discípulos estaban tentados a hacer. Lo mismo que veían en su contexto, eso es lo que ellos querían hacer. Pero nosotros tenemos que ajustarnos a los principios del reino, que son totalmente contrarios a los valores del mundo. ¿Cuál es entonces el principio del reino de Dios que se nos enseña aquí? En el versículo 26, cuando Jesús dice más, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Siguiente. En el versículo 26, cuando Jesús dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Según el mundo, los primeros y los más grandes son los que se enseñorean y los que ejercen potestad. Esos son los primeros, esos son los grandes. Pero según Jesús,
no es así. Según Jesús, el que quiere ser grande entre nosotros debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser vuestro siervo. Ese es un principio que golpea y impacta el corazón humano, ¿cierto? Porque eso es totalmente contrario a los deseos humanos. Pero veamos otra escena donde ya Jesús ya había enseñado sobre eso. Y ya había pasado algo, ya había habido una escaramuza en ese sentido. En Marcos 9, 32 al 35, y esa no es la misma escena, es otra, porque en Marcos también está esta que acabamos de leer aquí, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, una pelea. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. En el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Una pelea que tenían entre ellos acerca de quién debía ser el mayor. Pero parece que esa lección como que no fue aprendida. Volvieron nuevamente, pero al final hubo dos que, ¿cierto? Se atrevieron a pedir el puesto. Sigamos. Aquí tenemos otro pasaje donde Jesús también enseña sobre eso. Miren lo que dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro principio. Y lo que vemos aquí es otro ingrediente que se agrega a la enseñanza. Es otro elemento que se agrega a esta enseñanza. ¿Cuál es? La humildad. Correcto. La humildad. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad es un componente que es necesario tener para el servicio a Dios. Es un componente necesario para el servicio a Dios. No se puede servir genuinamente si no se hace con humildad. Porque el orgullo y la altivez, eso no tiene cabida en el reino de Dios. Y el poder, el prestigio, la vanagloria, etc. Todo eso tiene sus componentes de orgullo y de altivez. Pero no se puede servir a Dios con eso. Entonces, en pocas palabras, la enseñanza de Jesús allí se resume en lo siguiente: en el reino de Dios, grande y primero no es el que tiene prestigio y poder sobre los demás. Grande y primero es el que sirve a los demás. Ahí vemos un contraste. Y Jesús utilizó un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. El ejemplo negativo que no debemos seguir es el ejemplo de los gobernantes de las naciones. Es un ejemplo negativo. Y el ejemplo positivo que sí debemos seguir es el mismo ejemplo que da Jesús. Él es el
ejemplo positivo y el modelo que nosotros debemos seguir. Versículo 28 dijo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo positivo. Como el Hijo del Hombre. O sea, no hagan aquello que está mal, sino hagan esto. Y el ejemplo tiene una importancia porque Jesús es nuestro modelo de servicio. Él es nuestro modelo de liderazgo. Es Jesús. Y lo que nos quiere mostrar, lo que nos quiere decir, hacemos ahora sí. Lo que nos quiere decir Jesús es que así como Él actúa, de esa misma manera, Él quiere que nosotros también actuemos como Él. En todo. Pero particularmente en esto, en cuanto a las ambiciones negativas, no obrar así, sino como Jesús quiere que hagamos y actuemos como Él. Jesús, siendo completamente Dios, Jesús no buscó ser servido como los gobernantes. Cuando se enseñorean y cuando ejercen poder y manipulación, quieren ser servidos. Aunque Jesús hubiera podido hacer lo mismo. Si Jesús hubiera podido venir para ser servido, lo hubiera podido hacer. Pero tomó la decisión con un propósito muy claro de no hacer eso. El Señor Jesús renunció a eso y fue mucho más allá de renunciar. El Señor Jesús se sacrificó para servir. ¿En qué manera sirvió Jesús? Porque si nos dice como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, entonces ¿en qué manera fue que sirvió Jesús? Para ver entonces yo cómo lo puedo hacer. Pues el Señor Jesús sirvió enseñando, sanando, liberando, amando, exhortando, aconsejando, con humildad, con sencillez, desinteresadamente y sin pedir absolutamente nada a cambio. Pero hay una manera más extraordinaria en la que el Señor Jesús sirvió, y es la de dar su vida, su propia vida en servicio a los demás. O sea, lo que quiere decir el Señor Jesús es que Él mostró servicio, llegó hasta el extremo de dar su vida para servir a otros. Hasta ese punto llegó su servicio. Se despojó del poder, del prestigio, de la vanagloria y decidió dar su vida en humildad para servir a otros. ¿Qué manera de servir? Eso es lo que aprendemos del modelo de Jesús, que el servicio involucra sacrificio. Por eso es más fácil lo otro, porque no me sacrifico, sino que otros se sacrifiquen por mí. Pero la enseñanza de Jesús es: sacrifícate por otros para servirles. Poder sacrificar a los demás para avanzar. Así es. Siguiente. Esa es la ecuación que Jesús está presentando. ¿Cuál es la ecuación que Jesús presenta? ¿Quieres ser el primero? Sé el último. ¿Quieres ser el mayor? Sirve a otros. ¿Quieres ser grande? Sea un servidor.
¿Quiere ser el número uno? Se humilde. Eso es lo que Jesús está presentando aquí. Entonces, ¿qué principios de lo que vemos aquí en la enseñanza de Jesús y de lo que aprendieron los discípulos, no solamente Jacobo y Juan, sino los otros 10, podemos nosotros extraer como aplicaciones? En primer lugar, es que nosotros los creyentes tenemos que despojarnos de algo que viene con la naturaleza pecaminosa. Sí, Dios nos manda eso, a despojarnos. Y es un deseo de poder y de prestigio. Hay dos tipos de ambiciones que puede haber en nuestro corazón. Una ambición carnal, pero no todas las ambiciones son malas. Hay ambiciones espirituales. Hay ambiciones espirituales que son buenas. Son agradables delante de Dios. No todas las ambiciones son malas. Hay anhelos o hay deseos que son inspirados por Dios. Y esa es la clase de ambición a la cual Jesús se está refiriendo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esa es la ambición que Jesús quiere que nosotros tengamos. Esa es la clase de ambición. La ambición de servir a los demás. Esa es la ambición espiritual, que es totalmente válida. Y vale la pena en este momento que pensemos por un momento si esto es lo que Jesús nos está enseñando, de no ser servidos sino servir, que podamos pensar en un poco como aplicación si hay algunos obstáculos para servir. ¿Qué obstáculos hay en nuestra vida para servir a Dios y para servir a otros? Pasemos a la siguiente, por favor. Muchas ocupaciones. Puede ser, tenemos tiempo solo para manejar lo nuestro, lo personal, impedimentos para servir. No son los únicos, pueden haber otros. Pero lo que tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios está poniendo en alto el servicio. Dios lo está poniendo en un lugar muy alto. ¿Y de qué manera podemos servir? Pues hay muchas maneras de servir. Y cuando pensamos en servir en la iglesia, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Los ministerios. Los ministerios complementarios. Alabanza, acogida, libertad en Cristo, ministerio de niños. Eso es lo primero que viene a nuestra mente. Y claro que son formas totalmente válidas y buenas de servir, pero hay otras maneras de servir a Dios y a los demás. Hay maneras prácticas y sencillas como nosotros podemos servir a la iglesia. Por ejemplo, miren, cuidar a alguien cuando está enfermo, eso es una manera de servir. Cuidar a una persona enferma. Ofrecer chances en el carro a personas que no tienen carro. Es una manera de servir. Muriel así que eso es una manera de servir. O sea, tenemos algo que Dios nos ha dado, entonces vamos a servir a Dios por medio de lo que Dios nos ha bendecido. Poner al servicio de otros de manera desinteresada las capacidades que Dios nos ha dado. Cualquiera que sean las capacidades que tengamos, podemos ponerla al servicio de los demás. Cuidar a los niños cuando los padres necesitan salir. A veces, niños pequeños, los padres necesitan salir y no tienen con quién dejarlos. Entonces, los padres pueden pedir y alguien puede ofrecerse para cuidar a los niños. Esas son maneras prácticas en cómo nos podemos servir los unos a los otros. Ayudar en las labores domésticas de la casa, ¿cierto? Los varones, los hijos pueden ayudar en las labores domésticas de la casa. Esas maneras de servir. Eso no está excluido del servicio que Dios está pidiendo.
Son diferentes maneras de servir, maneras prácticas. Pero hay otras maneras también, más espirituales. No quiero decir que esto no sea espiritual, pero otras maneras de servir, edificando y ministrando a otros, dentro y fuera del grupo familiar. Y cuando estamos en el grupo familiar, estamos sirviendo a Dios y a los demás. Es una manera de servir. Estoy poniendo mi tiempo, estoy poniendo de lo que Dios me ha dado para poder dar a otros. De lo que durante la semana he recibido de parte de Dios, lo doy a otros. Y otros también pueden dar. Compartiendo la fe en el Señor Jesucristo con otros, de manera espontánea, de manera natural. De esa manera estoy sirviendo a Dios, aconsejando, animando a otras personas. Estoy sirviendo a Dios. Haciendo estudios básicos. Ya esa es una manera más formal de compartir el Evangelio. Se puede hacer de dos maneras. Se puede compartir de manera natural, espontánea, pero si se puede dar la oportunidad para hacer el estudio básico más formal también. Eso es otra manera de poder servir. Discipulando a otros. Esa es manera de servir. Participar en los ministerios complementarios. Eso también es otra manera de servir. Y lo llamamos complementarios porque hay dos ministerios que son básicos y fundamentales. Que están antes, no antes, sino que son fundamentales, y estos son complementarios, o sea, complementan el ministerio a la iglesia. ¿Cuáles son los dos ministerios fundamentales que todo creyente debe tener? Evangelismo y edificación. Esos son los dos ministerios básicos que todo creyente debe tener. De esa manera podemos servir, pero también guiando a otras personas, guiando a parejas de novios, casados, en situaciones que necesiten apoyo, ayuda. De esa manera también podemos ayudar a otras personas, podemos servir. Sigamos. ¿Qué decisiones entonces debemos tomar con base en lo que la enseñanza que hemos recibido de Jesús y su palabra? ¿Queremos ser servidos o servir? Evaluamos nuestro servicio a Dios, cómo estamos actualmente, y con base en eso, pues entonces tomemos pasos para ajustar lo que tengamos que ajustar y servir a otros. ¿Cómo me puedo despojar de mis deseos, de mis ambiciones personales? Pero hay algo, una pregunta es: ¿en qué me tengo que sacrificar? Porque es que el servicio lleva a eso. El servicio lleva a sacrificio. ¿En qué cosas me tengo que sacrificar? Una promesa para el que sirve a Dios. Juan 12:26. Miren lo que dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Miren ustedes la bendición que Dios está prometiendo al que le sirve. Mi Padre le honrará. Es una declaración con promesa del Señor. El respaldo de Dios, la compañía y la guía de Él cuando servimos. Y en segundo lugar, la honra que Dios da al que le sirve. Que esa declaración nos anime a tomar decisiones y hacer los ajustes que tengamos que hacer, y poder en nuestra mente ver el servicio como Jesús lo ve, en alto, no como algo de bajo perfil. Para Dios servir es de alto perfil. Eso es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado hoy. Quisiera pedirle al ministerio de alabanza que podamos
Quisiera hacer una acotación. Claro, Jesús no descalifica el poder, sino la forma de ejercer el poder. correcto. Porque muchos cristianos hoy en día piensan que de pronto llegar a una posición de poder no debe ser. El poder para servir. El cristiano puede ocupar posiciones de poder y seguir el ejemplo que da el Señor, o sea, es para servir. Para servir. Entonces podemos tener alcaldes, gobernadores y hasta un presidente que vaya con su mente servir al pueblo desde la posición que el mismo Dios lo está llevando. Gracias. nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, están expuestos a ti.
Y gracias porque delante de tu presencia, Señor, podemos ser tal y cual como somos. Gracias, Señor, porque ante nuestras ambiciones equivocadas y erradas, también podemos llegar delante de tu presencia para que tú corrijas lo que no está bien, Señor. Por eso como iglesia nos presentamos en estos momentos delante de ti, Señor, para pedir perdón por situaciones en nuestra vida en la cual no hemos actuado de la manera como tú quieres, como tú nos has enseñado, como el Hijo del Hombre que vino para servir, no para ser servido. Señor, nosotros en nuestro corazón hemos querido ser servidos, Señor. Perdónanos antes que servir. Estamos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos limpies. Si hay situaciones en nuestra vida que no permiten que podamos servirte como tú realmente lo quieres, con sacrificio, Señor, que hay en nuestra vida, Señor. Sácalo a la luz para poder seguir el ejemplo tuyo. Fuiste humilde, te despojaste de todo poder, de todo prestigio, Señor, y serviste hasta la muerte, Señor, hasta la muerte en la cruz. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para servir a otros, Señor. Ayúdanos a tener el corazón tuyo, para poder servir de diferentes maneras, para despojarnos de nuestras pretensiones y de nuestras ambiciones carnales y de seguir las ambiciones que tienes tú, Señor, las ambiciones espirituales, para llevar tu palabra, para llevar el mensaje del Evangelio a otros que no te conocen, para servir en el crecimiento de otros en la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, anímanos, estimúlanos para seguir adelante, Señor, en lo que tú quieres hacer en medio de nosotros. Gracias te damos. Y así mismo tú, si quieres ser siervo fiel, si